Bienvenidos para todos aquí desde la diócesis de Joliet, el equipo Elizabeth Román, la directora Jasmine Saldiva, la coordinadora de programas y yo, William Becerra, les da la bienvenida a esto que quiere ser una oportunidad de crecimiento en la familia, pero a la misma vez seguir explorando posibilidades de cómo poder servir a las familias aquí en la diócesis de Joliet, particularmente a las familias hispanas. Para esto hemos invitado a la doctora Dora Tovar, directora del Ministerio Hispano y el Ministerio de Familias de la diócesis de Lafayette en Illinois. Es una persona con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas iniciativas a nivel nacional y a nivel regional. No es la primera vez que la doctora Dora viene a nuestra diócesis a acompañarnos. La última vez que la invitamos fue hace 2 años atrás para un encuentro diocesano de familias que hicimos en la parroquia de Santa María Inmaculada. Fue una experiencia muy linda también para traer las experiencias del quinto encuentro. Por esa misma motivación, el quinto encuentro no ha terminado. Tenemos que seguir reflexionando cómo damos respuestas a las necesidades pastorales, espirituales y, como es el caso del día de hoy, a las necesidades familiares, cómo crecer en familia, cómo la familia es la primera iglesia donde todos los creyentes, los cristianos van a encontrarse a Cristo por primera vez. Entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para fortalecer a las familias. Y es por eso que hemos invitado a la doctora Dora Tovar, que ha trabajado y ha desarrollado materiales y programas de formación centrados y con el eje central de la familia. Entonces, la dinámica que vamos a tener en estas 4 sesiones es que vamos a tratar de usar el tiempo lo mejor que podamos. Entonces, vamos a estar hasta las 10:30 de la mañana el día de hoy, a las 11:30 para la doctora Tovar, que está en Indiana. Ella va a hacer una presentación al inicio y después va a abrir el espacio para preguntas. Entonces, si usted tiene una pregunta que tiene que ver con el tema, le vamos a pedir que vaya en la parte de abajo, en el Zoom. Hay un botoncito que dice Reactions o reacciones, si lo tiene en español. Es una carita con un signo de más. Ahí va a encontrar la manita para levantarla, ¿no? Entonces, cuando la doctora abra la posibilidad para escribir o para hacer su pregunta, ya sea la doctora Tovar o Jasmine o yo mismo, los va a estar llamando para que usted mismo le dé a mute o nosotros lo hacemos para que usted haga su pregunta. Le voy a pedir de que sea breve, sustancioso, ¿sí? Recuerde que vamos a tratar de usar el tiempo. Luego vamos a iniciar nuevamente con la presentación. Esta sesión va a ser grabada solo en la parte teórica, en la presentación. Cuando alguno de ustedes esté hablando, vamos a parar de grabar. Esto para si usted quiere compartir algo personal, lo cual no es obligatorio, pero por si alguna razón su ejemplo, su experiencia de vida tiene algo de personal, no queremos grabarlo de alguna manera. Entonces, la presentación va a ser grabada para otras personas, pero su participación nosotros mismos nos vamos a encargar de no grabarlo. ¿Okay? Entonces, quiero que todo el mundo se sienta a gusto de poder compartir lo que quiera compartir. Entonces, como saben, el horario es, vamos a estar por 4 sábados, no consecutivos. Hay un break por un conflicto de horario, pero entonces nosotros les vamos a estar enviando recordatorios antes de la sesión el sábado para que se pueda conectar. ¿Ok? Entonces, sin más clarificaciones o housekeeping rules que llaman a veces, vamos a darle la palabra a la doctora Dora Tovar, a quien también le pido que se presente formalmente para quienes no la conocen. Muchísimas gracias, Dora, por estar aquí con nosotros, por compartir tu sabiduría y tu compromiso con el pueblo. Entonces, el micrófono es todo tuyo. Muy buenos días a todos. Gracias, William, por este saludo. Me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes compartiendo reflexiones sobre el tema de la familia. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando de Dios porque Dios es una familia, es una Trinidad y Él nos creó a imagen suya. Entonces, por eso, cada vez que somos más familia,
estamos participando más de Dios mismo, del misterio mismo de Dios. Entonces yo por eso me siento feliz esta mañana y les agradezco de corazón que cada uno de ustedes se haya tomado el tiempo de darle oportunidad a su alma, a su vida, de encontrarse con estas verdades que nos van, que tienen como intención, ¿verdad? Ayudarnos a vivir mejor ese misterio del amor que queremos vivir todos en nuestras propias familias, en nuestro contexto, ¿verdad? Para ser felices y hacer felices a las personas que más queremos. Quiero invitarlos a que iniciemos esta jornada del día de hoy eh, con una oración. Y en este momento, entonces, les voy a compartir la pantalla para que todos podamos concentrarnos mejor en lo que vamos a hacer. Les voy a pedir el favor a todos que cierren su cámara para que no haya imágenes que distraigan, ¿verdad? Mientras estamos hablando. Yo incluso también yo voy a cerrar mi video personal, pero voy a compartir el texto de la oración de San Juan Pablo II sobre las familias, para las familias. Entonces, vamos a quedar allí, ¿verdad? Y entonces yo también voy a cerrar mi propia, a ver si puedo. Bueno, parece ser que no pude cerrarla yo ya después de que la abrí, pero bueno, me voy a poner aquí de ladito. Y entonces Yasmín nos va a poner una música de fondo que nos ayude a entrar en contexto de reflexión y de meditación. Como lo sabemos, orar es darle la oportunidad a Dios de tomar conciencia de que Él está aquí. Nosotros no necesitamos pedirle a Dios que esté aquí, Él está aquí. Somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia de su presencia. Entonces, la oración es eso, una toma de conciencia de la presencia de Dios. Entonces, iniciamos con una música de meditación. Yasmín. Esta música hace que nuestra alma empiece a tomar conciencia de que es un espacio sagrado, de que este momento es un momento sagrado. Entonces comenzamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, haz que tu gracia guíe los pensamientos y las palabras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos, por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, después de esta oración, entonces, ahora sí me voy a compartir el PowerPoint que vamos a seguir para la primera parte de la presentación. Son en este momento las 9:11 de la mañana. Quiere decir que vamos a dedicar la próxima
más o menos 40 minutos para o 35 minutos para una presentación teórica sobre el tema del amor en familia, y después voy a abrir para el primer espacio de diálogo. Vamos a tener 2 momentos de presentación seguidos por momentos de diálogo en el cual les daremos la oportunidad a ustedes de que hagan sus preguntas, sus comentarios o su compartir. Entonces, en este momento voy a compartir ahora sí propiamente la presentación que quiero que sigamos en el día de hoy. Se llama, Ministros del Amor de Dios en Familia. Entonces voy a mover todo lo que pueda mi imagen para que quedemos más centrados en las imágenes del PowerPoint. Ministros del Amor de Dios en Familia. Entonces, ustedes me van a evaluar al final de la sesión de hoy, ustedes me van a evaluar si fui suficientemente clara en decir qué significa ser ministros del amor de Dios en familia y cuáles son las herramientas. Entonces, aquí ustedes no, vamos a hacer al revés. Yo no los voy a evaluar a ustedes, son ustedes los que me van a evaluar a mí. A ver, van a decir al final del día de hoy, bueno, Dora, ¿te quedó o no te quedó claro qué significa ser ministros del amor de Dios en familia? ¿Ok? Entonces cuento con que ustedes sean muy honestos, ¿verdad? Y por eso que durante el tiempo de la presentación, si van teniendo dudas, las anoten, y cuando sea el momento de compartir sus preguntas y sus dudas, pues que lo puedan hacer. Muy bien. En primer lugar, me encanta, les comparto esta frase de nuestro querido Papa Francisco, que de una manera muy sencilla nos explicó cuál es la misión de la familia. Dice así: esta es la gran misión de la familia: hacerle lugar a Jesús que viene, darle la bienvenida cuando Él llega en forma de niño, de esposo, de esposa y de abuelos. Jesús está ahí. Acojámoslo en la familia para que su presencia crezca espiritualmente entre nosotros. Entonces, a mí me parece que ya esto que el Papa nos lo dijo en una de las primeras audiencias que él dio durante su papado, ¿verdad? Explicaba, esta es la función de la familia, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos personas muy religiosas, es decir, personas que tenemos, que vamos a misa, que queremos acoger a Jesús, que tenemos imágenes religiosas y altares en nuestras casas, un pequeño altarcito, ¿verdad? Muy bien, eso está bellísimo. Pero a veces tenemos el altar y acogemos las imágenes y no acogemos a Jesús mismo, que se hace esposo, esposa, abuelo, hijo. Entonces, miren lo que es ya aquí la definición que indirectamente el Papa Francisco nos está dando de qué es ser una iglesia doméstica. Una iglesia doméstica es que yo pueda tratar, aprender a tratar con la dignidad, el respeto y el amor a mi esposo como yo trataría a Jesús. Que yo pueda aprender a escuchar a mi esposo cuando me hace reclamos como yo escucharía a Jesús. Que yo pueda atender, servir y acompañar el desarrollo de mi hijo o de mi hija como lo haría Jesús. Y como si yo, al escuchar a ese adolescente impertinente a veces, estuviera escuchando a Jesús mismo. ¿Se dan cuenta? Es acoger a Jesús en el rostro y en la persona de tu esposo, de tu esposa,
de tu abuelo, de tu hijo, de tu hija. Y aquí nunca dijo acoger a Jesús cuando yo quiera o cuando se presente en el rostro del esposo no gruñón. No, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de esa persona, de acoger la persona de Jesús en la persona de cada uno de los miembros de nuestra familia. Muy bien, aquí empieza esto entonces a ser muy claro, ¿cierto? O sea, ser ministros de Dios quiere decir que yo hago presente en mi conciencia a Dios cuando yo acojo, escucho, acaricio a mi esposo, a mis hijos, ¿verdad? Allí estoy acogiendo a Jesús, pero lo hago a la manera de Jesús. Esta es la otra forma, ¿verdad? Porque es que a veces yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces, por eso tenemos que aprender cómo nos acogió Dios en Cristo. Porque la definición del amor, nosotros los creyentes, la recibimos de la revelación. O sea, nosotros sabemos que como seres humanos podemos equivocarnos a veces en nuestra manera de concebir las cosas. Por eso necesitamos que Dios mismo, necesitábamos que Dios mismo nos dijera qué es amar. A ver, si tú eres el amor, Dios, y nos creaste para el amor y quieres que te hagamos, ¿qué es amar? Muy bien, Dios mismo se hizo una entrega total a nosotros, es decir, manifestó todo que Él era amor al entregársenos en la persona de Cristo. Y Jesús, entonces, lo que hizo durante toda su vida fue ejercitarse en el arte de esta palabra que ustedes y yo vamos ahora a traer a nuestra mente y a nuestra conciencia. Vamos a aprender a usarla y a comprenderla. La palabra aceptación. Es decir, cuando Dios ama, Dios nos ama con amor de aceptación, de acogida. Es otra forma de decir la palabra aceptación, significa la palabra acoger al otro. Acogerlo, pero de una manera total. Eso fue lo que hizo Dios. Cuando Dios quiso revelarnos qué era amar y su amor, ¿qué fue lo primero que hizo? Acogió nuestra humanidad hasta el punto de vestirse de nuestra carne, de asumir nuestra propia carne. O sea, pensemos en estos días en que estamos todavía cercanos a la Navidad. Jesús tuvo pañales. A Jesús lo tuvieron que alimentar. A Jesús lo tuvieron que cargar cuando no podía caminar. A Jesús lo tuvieron que enseñar a comer, a hablar, a rezar. Entonces, Dios lo primero que hace es hacerse uno de nosotros, es decir, asumir nuestro propio camino hasta el extremo de asumirlo todo, ¿verdad? Asumió nuestra humanidad. Entonces, pensemos de qué manera yo, si amo como Jesús, asumo y trato de ponerme en la humanidad del otro cuando le hablo. O sea, hasta dónde yo puedo mirar lo que el otro me está diciendo, no desde lo que yo estoy oyendo, sino desde lo que el otro me quiere decir. ¿Se dan cuenta? Eso es asumir la humanidad del otro. Jesús entendió lo que sentíamos nosotros porque Él lo hizo suyo. Entendemos y sentimos nosotros lo que el otro siente porque lo hago, ¿verdad? Eso es un misterio muy grande, eso es un don que tenemos que recibir de Dios. Otra cosa que hizo Jesús al mostrarnos que es amar, acogió a los rechazados. En la época de Jesús, los pobres, los niños, las mujeres, los pecadores estaban en la lista de los menos dignos, de los marginados, los difíciles. Y Jesús fue intencional en su forma de acoger a los que se sentían excluidos, a aquellos que se sentían menos amados, a aquellos que eran menos reconocidos por las personas y la sociedad de su época. Entonces, es una segunda clave
de qué es amar como Jesús. Es privilegiar a los necesitados. Es no estoy bien contigo solo cuando tú estás bien. Es que es cuando más estás mal que tú me estás pidiendo que estés contigo. ¿Verdad? O sea, claro, estar jugando con los hijos adolescentes cuando están allí jugando contigo y estamos jugando cartas todos juntos y estamos todos riendo, maravilloso. Pero cuando llega a hacerte el reclamo, ¿verdad? O cuando la esposa la encuentras menos cariñosa y con la cara larga por necesita algo, entonces que le cierras la puerta y te vas. O, ¿verdad? Intencionalmente te sientes de que hay algo que debes hacer, de que ese rostro dolido o que ese rostro como arrabiado, de que esas voces así, es cuando te están pidiendo más, ¿verdad? Más amor, más acogida intencionalmente. Bueno, son claves importantes que vamos ya dando para que vayamos entendiendo esto de ser ministros del amor de Dios. Finalmente, lo que Dios hizo para salvarnos del mal, para ayudarnos, para amarnos, hizo suyo nuestro mal y sufrimientos hasta morir por ellos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos casamos, nosotros decimos que me voy a comprometer a dar la vida por mi esposo como Cristo lo dio en la cruz. Cuando damos vida a una nueva criatura, ¿qué es ser padre o madre? No es solamente traer, ¿verdad? Pasarle la vida a esa criatura, sino que damos vida. Asumimos un ministerio, o sea, nos comprometemos a un servicio. Ministerio significa servicio. Servicio de entrega al estilo aceptación. Bueno, muy bien. Esta es la parte de iluminación teológica que necesitamos tener en este momento clara en nosotros de qué significó para Dios, cómo nos reveló Dios qué significa amar o aceptar al otro con un amor de aceptación. Pero ahora vamos a empezar a entenderlo más desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, ¿por qué Dios nos amó de esa manera? Porque nada es tan poderoso y desesperadamente necesario para un ser humano como ser aceptado. ¿Qué es lo contrario de ser aceptado? Ser rechazado. ¿No es cierto? O sea, les queda claro, acoger o aceptar es exactamente lo opuesto a rechazar, ignorar, marginalizar, desconocer, maltratar, etcétera, 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 etcétera. O sea, todas las formas de no amor que tú experimentes no son simplemente cuestiones emocionales. Queridos amigos, como ustedes y yo fuimos creados a imagen de Dios, nuestra materia prima es el amor, porque Dios es amor. Luego, cuando sufrimos una falta de aceptación, es decir, una falta de amor, eso nos quita vida, simple y llanamente. Por eso está comprobado científicamente que después del aire y del agua, nada, óiganme, nada es tan importante para ti y las personas de tu familia para poder tener vida que sentirse amados o aceptados. Mire, más que comer 3 comidas al día, tú puedes sobrevivir si tienes aire, máximo, si te falta el aire, puedes sobrevivir máximo 4 minutos. Ya después de 4 minutos que te falte el aire, tu cerebro puedes retomar, pero muchas partes de tu cerebro seguramente se murieron. Tú puedes vivir sin agua hasta 15 días, ¿verdad? Eso yo siempre les explico a los señores y a las señoras, eso depende de cuánta agua acumulada tengas tú en tus tejidos, ¿verdad? Pero de todas maneras, lo máximo hasta que nos deshidratemos completamente y nos volvamos como una pasa,
y nos muramos totalmente deshidratados, ¿verdad? Nosotros podríamos sobrevivir máximo 15 días. Bien, ¿cuánto tiempo puedes tú vivir en una relación abusiva, en una relación de maltrato, en una relación en que no eres escuchado o escuchada, en una relación en que eres ignorado o ignorada? ¿O cuánto puedes tú vivir emocionalmente y bien en una relación donde no reconocen tus derechos? A veces un determinado tiempo, pero te vas enfermando. Se van creando. Antenoche participé en un programa organizado por Boston College, por una doctora especializada en salud mental, y entonces ella explicaba cómo se crean los traumas. Entonces, el trauma puede ser un evento, es decir, que alguien te hace algo que te afecta profundamente y eso te hirió y dejó una cicatriz emocional en tu vida. Entonces, un momento de falta de aceptación brusquísimo, como por ejemplo un abuso sexual, un abuso físico, el que te sientas traicionado o traicionada, el experimentar, ¿verdad? Una traición como esposo o como esposa, el experimentar un abuso físico crea un trauma que inmediatamente se siente. Pero hay otras situaciones que crean traumas, como por ejemplo la extrema pobreza vivida durante años, el vivir en el miedo de que a cualquier momento me voy a morir de hambre, de que qué voy a hacer, de que, o a veces las personas sufren de ansiedad crónica. ¿De dónde viene de esa ansiedad que no les deja vivir, que les quita su energía vital? De experiencias de estar viviendo en relaciones abusivas, en relaciones de no aceptación. Miren, está comprobado, científicamente se han hecho pruebas científicas de ponerle electrodos a las personas para medirles la energía vital, ¿verdad? Y probar qué pasa cuando una persona sufre un shock en que alguien lo rechaza, en que vive una experiencia de rechazo. Entonces, existen estos estudios, y yo los he leído, ¿verdad? Por ejemplo, se hizo un estudio en el cual cogieron a seis personas jóvenes, llenas de vitalidad, ¿verdad? Y ustedes ven en las películas la energía vital se mide con una onda. ¿Han visto? ¿Han visto que en las películas cuando está una persona conectada y ya está agonizando o enferma, le están midiendo su energía vital? Entre más curva sea la onda, quiere decir más vital está. Cuando se va aplanando, quiere decir esa persona se está muriendo, está agonizando, le está faltando la vida, se está desconectando. Resulta que cuando una persona, por ejemplo, está la joven, la chica, ¿verdad? Que muy enamorada de fulanito de tal, y hacen que ese fulanito de tal, sin que ella lo sepa, aparezca ese día y la están grabando, ¿verdad? Y le diga, mira, ¿sabes qué? Ella llega, hola fulanito, y lo abraza, y él, mira, discúlpame, vengo a decirte que hasta hoy podemos estar juntos. En ese momento, en ese instante, a esa persona la energía vital se le bajó a cero. Entonces, como todo el cuerpo se desconectó, inmediatamente la adrenalina se le inyecta en el cuerpo con toda la fuerza para sobrevivirla, y entonces el corazón empieza a saltarle, le flaquean las piernas, se pone pálida la persona. Es decir, ¿por qué? Porque en ese momento esa persona recibió una herida mortal. Y entonces solo se revivió porque la adrenalina le sea. Y eso es lo que nos pasa.
o sea, tenemos que tener conciencia de que está, como nuestra materia prima es el amor, cualquier acto de no amor quita vida, mata, daña, afecta. ¿Qué tan grave es el trauma o la herida que tú causas con ese grito o con esa palabra o con ese gesto? Solo la otra persona te lo puede decir. ¿Me estoy explicando? Cuando yo digo que nada es tan poderoso y desesperadamente necesario como ser aceptado, no estoy usando una frase de cajón. Estoy hablando de lo más importante en nuestra vida. Mire, más importante de cuánta comida tengas tú en el refrigerador. Es cuánto amor se está compartiendo en tus relaciones familiares. Eso es lo que más vida va a dar, te va a dar a ti y les va a dar a los demás. Entonces, cuando esa carencia es permanente, cuando estamos en relaciones tan inestables, tan dañosas, estamos creando situaciones de no vida. Estamos perdiendo vida. Por eso cuando decimos que Dios vino a dar vida y vida en abundancia, quiere decir Dios vino, por eso lo acabamos de ver en la imagen anterior, Dios vino a dar toda su vida para que tengamos vida. Es decir, vino a darnos todo su amor para que podamos amar. Esa es otra forma de hablar de ese misterio. Pero entonces, yo por ahora quiero que nos quede claro la importancia vital que tiene el amar y el ser amados, el aprender a amar y a ser amados en las relaciones familiares. Por eso, a nivel general psicológico, se define que la aceptación es la acogida que el otro hace de mi existencia como alguien valioso y digno de ser amado. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un lugar y te hacen una fiesta porque apareciste? Hola Elizabeth, qué gusto verte, qué dicha que estés aquí. Se crearon, aunque tú no lo sepas, conexiones eléctricas en tu cerebro que te calmaron, que te hicieron sentir que estás bien, o sea, que tienes un lugar en mi corazón, o sea, te sentiste bienvenida, te sentiste acogido, te sentiste que no sobras, te sentiste que tu existencia está bien. Entonces, la mayor parte de nuestros días estamos llenos de acontecimientos en los cuales somos bienvenidos, ¿verdad? Desde que llegamos al estacionamiento y encontramos un lugar y alguien nos dio el paso y después la puerta del supermercado se abrió. En cambio, imagínate que se haya cerrado y que tú tienes una angustia y necesitas comprar la leche lo antes posible. O sea, tendrías un inconveniente. En cambio, nuestra vida, si estamos vivos, si tú y yo estamos en este momento vivos, es porque hemos sido suficientemente amados en algunos aspectos y en muchos aspectos de nuestra vida. Si no, ustedes y yo no estaríamos aquí vivos. Muchos niños huérfanos, por ejemplo, mueren en los primeros meses de su vida. ¿Por qué? Porque les faltó el sentirse acogidos. O sea, esto es algo vital. Y otros van muriendo psicológicamente, ¿verdad? Y terminan angustiados y sepultados, digamos, por sus mismos traumas fundamentales, ¿verdad? Cuando es una cosa endémica, cuando se vuelve una situación insoportable, simple y llanamente, amigos, morimos. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, vamos a conectar esto con nuestro ministerio como padres de familia. Resulta que está científicamente comprobado que la aceptación es la clave para que los niños reciban en los 5 primeros años su identidad emocional. Es decir, tú naces sin saber quién eres tú.
qué tan valioso eres tú. Tú aprendes a amarte y a saber quién eres, o sea, a equipar tu mente y tu conciencia sobre ti mismo de la capacidad para amarte o sea, un 90% de tus capacidades emocionales, o sea, tu capacidad de amarte, de amar y por lo tanto aprender a amar a Dios y amar a los otros, la capacidad la recibimos, oigan, en los 5 primeros años de vida. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo recibí yo en estos 5 primeros años de vida mi identidad emocional? O sea, aprendimos a amarnos y a confiar en nosotros mismos por la forma como nuestros padres nos aceptaron, nos acogieron. Vamos a ver esto más despacio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada gesto o palabra de aceptación que yo recibí, oigan muy bien, cada palabra o gesto de aceptación que recibí. Por ejemplo, que me sonríen cuando me ven. Que en cambio, ¿verdad? Que me dio seguridad, ¿verdad? Que cuando ese niño viene corriendo, ¿verdad? Todo sucio o como sea o eso, y entonces la mamá o el papá, ¡hey, venga, muñeco!, ¿verdad? O sea, y claro, te empavona con las manos sucias llenas de chocolate y tu corbata quedó dañada o tu vestido se manchó, ¿verdad? Porque venía lleno de chocolate, pero fue acogido, ¿verdad? Eso le va a dar seguridad a ese niño. O sea, tu existencia, mi existencia no sobra, no estorba, es valiosa, es rica, es bella, es importante. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes y yo no sabíamos, yo no lo sabía. ¿Qué tan importante y decisivo es ser papá o mamá en la vida de una persona? O sea, todas las seguridades que tú tienes fueron construidas en ti porque tu papá o tu mamá te dijeron, ¡ay, pero qué niña tan alegre! Pero mira qué ojitos más hermosos tiene, pero mira qué sonrisa más bella, pero mira qué temperamento de líder tiene, que pone a brincar a todo el barrio encima de los sofás de la casa en un segundo. Pero la próxima vez, por favor, te felicito por esa energía, pero de hoy en adelante te queda claro, me encanta que tengas esa energía, pero no vas no es allí donde se brinca. Te voy a decir dónde se brinca. Y como eres tan inteligente, yo sé que hoy lo vas a aprender y ya no voy a tener que repetírtelo. ¿Me estoy explicando? O sea, pero eso le dio seguridad a ese niño de que ser un líder es maravilloso. Eso lo va a preparar para ser el primer presidente hispano en los Estados Unidos, ¿verdad? Le va a dar a esa niña el coraje, ¿verdad? Para ser la abogada mejor en el condado donde vive, para enfrentar las dificultades con valentía, porque equipamos a ese niño o a esa niña con la seguridad en sí mismo que necesitamos todos para poder manejarnos en la vida con destreza. No gastar nuestras energías vitales en miedos o angustias o ansiedades que nos quitan. Cuando tú estás actuando desde el miedo, la mitad de tu capacidad de razonar está obnubilada. Una persona en ansiedad permanente o que ha sufrido traumas graves, o sea, choques contra su aceptación, que ha vivido experiencias de no aceptación muy graves, ¿verdad? Son personas que fácilmente se distraen. Ustedes, yo no sé si han conocido personas así. Yo me acuerdo una vez, una de las catequistas de la parroquia de San Catherine Labouré, donde yo trabajé por muchos años en Wheaton, en Maryland,
era una persona de una voluntad bellísima, una excelente mujer y muy generosa con su tiempo y su vida, etcétera. Pero, y quería servir, ¿verdad?, a la parroquia. Y era una mujer que había sido ilustrada y demás, pero a veces yo no entendía por qué esta señora de un momento a otro se elevaba y se distraía y se volvía súper impaciente con los niños en la catequesis y no sabía hasta, y entonces sus mismas colegas me decían, no, es que fulanita, sí, Dora, ella ha tomado muchos cursos y sabe todo eso, pero yo no sé qué es lo que le pasa, a veces se distrae, a veces no sé qué, hasta que un día hablé con ella. Y entonces nos pusimos así de amigas a conversar y yo le dije, bueno, ¿y de dónde vienes tú? ¿Y qué haces? Y no sé cuántas y esto. Y supe que cuando ella tenía 16 años y estaba en El Salvador en medio de la guerra civil, un día a las 6:30 de la mañana, ella oyó un tropel y unos ruidos y unas cosas y salió corriendo de su rancho. Vivían en el campo y la verja de su casa, del rancho estaba hecho de estacas. ¿Sí? Han visto que hay veces que hay verjas de eso hecho de estacas. Y resulta que habían llegado los paramilitares, se habían cogido a dos de sus hermanos y un primo que estaban durmiendo, los mataron, los decapitaron y clavaron sus cabezas en las estacas. O sea, esta mujer tenía un trauma espantoso. ¿Cómo había podido sobrevivir? Seguramente porque el amor de Dios era muy grande en ella. Pero esta mujer no había procesado eso. Entonces, cada vez que se encontraba ante una situación, o sea, que no podía manejar, obviamente ella se distraía, o sea, toda su mente y eso volvía a esas situaciones no resueltas en su vida y entonces se enfrentaba. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Pero en cambio, lo bueno, lo positivo, el poder que tu ministerio, tu servicio de amor, que has hecho con tus hijos todas las veces que les cambiaste los pañales, que le diste la comidita bien preparada, que te preocupaste porque ese niño llorando tuviera la comidita a tiempo, se sintiera seco y cambiado, que lo abrazaste, que le estuviste dando vida, seguridad. Eso lo hizo sentir que valía, que era importante. Lo integró en la familia, lo hizo sentir amado, parte de esa familia. Y lo hizo sentir bien y acogido también en la sociedad y le dio fuerza interna para ser mejor. Es decir, la única fuerza que nos ayuda a cambiar, porque ustedes y yo tenemos cosas para cambiar, por supuesto, puesto que ninguno de nosotros fue hijo de la Santísima Virgen, que fue la única que se salvó del pecado original. Todos nosotros venimos de padres y madres que fueron afectados por el pecado o la falta de amor también en la vida de sus padres. Por lo tanto, todos nosotros de alguna manera tenemos cosas que superar. Pero ¿cómo puedo superarlas yo mejor? A través de la aceptación. O sea, dice, mira, tú que eres tan inteligente, sé que puedes hacer esto mejor. Así que hazme el favor de repetirme esa tarea. Esa no es la tarea de un niño tan inteligente como tú. Pero si, otra vez tú, perezoso, necio, estúpido, ¿cómo es posible que te vengas aquí con D y con C de la escuela? ¿Acaso no te tienes todo el tiempo para estudiar y no sé cuántas? ¿Tú crees que eso le va a hacer sentir mejor? No, ahí lo estás insultando. ¿verdad? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad?, de ejercer muy bien nuestra capacidad para amar y aceptar a las personas. Por eso entonces aquí les comparto esta imagen, ¿verdad?, que es muy diciente. Todo lo que fue negado, así como todo lo que fue afirmado se volvió parte de mí, todo lo que fue negado o reprimido o maltratado de mi cuerpo. Miren, mucho cuidado. Esto es tan grave que a veces no nos damos cuenta porque también nuestra sociedad nos ha creado el mundo. Cuando decimos que crecemos en un mundo de pecado, es que hemos perdido la conciencia de qué es lo importante, de cuál es el amor, ¿verdad? A veces en las familias yo oigo gente
riéndose del físico de otras personas. Entonces, esa niñita, ¿verdad? De 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y llega la tía o la abuela que hace días que no, o hace años que no lo veo, o la misma mamá, y dice, ay, pobre mijita, ay, esas orejotas que tuvo que heredar de la abuela o del bisabuelo. Qué pesar de mi muchachita, esa narizota tan fea que tiene. O tan orejona que salió mi hijita. Y a veces eso nos parece gracioso. Ok, pónganle cuidado. En ese momento, esa niña o ese niño se sintió avergonzada o avergonzado de ser como es. Tuvo vergüenza de su cuerpo, de sus ojos, de su nariz o de su boca. O sea, y resulta que lo peor es que ni tú ni yo escogimos el rostro que tenemos o las piernas que heredamos. Entonces tú no vas a poder jamás sentirte cómoda en tu propio cuerpo. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Bueno, esa niña que se sintió orejona y avergonzada consigo misma, ya interiorizó de que ella es fea o de que hay algo mal pues en su cuerpo que la hace fea. Entonces, ¿qué va a pasar con esa niña orejona? Cuando tenga 13 años o 14 años y le lleguen las hormonas y que la preparen para salir al encuentro con los otros y a conquistar el mundo, ya no solamente del amor de la familia, sino el amor de los otros, que es lo que pasa en la adolescencia, ¿verdad? En la preadolescencia empezamos a romper el vínculo, a hacer de que nuestras relaciones familiares no sean las únicas relaciones, sino que empezamos a interesarnos por tener amigos, ¿verdad? Amigas, amorcitos. Entonces, esa niña que se siente orejona, no le va a hacer ojitos al muchacho más guapo, inteligente y destacado de la clase. ¿Por qué? Porque ella va a sentir inconscientemente de que ella no, pues, ella no va a poder merecer a ese muchacho. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿a quién le va a hacer ojitos? A nadie, seguramente. O si acaso, al primer, ¿verdad? Tatuado y degenerado y indisciplinado y irresponsable de la clase que llegue y un día, porque esos son depredadores inconscientes, ¿verdad? De personas frágiles, le va a hacer ojitos a esa muchachita. Y sabe que haciéndolo inconscientemente todo esto, que haciéndole ojitos, ella, ¡ay! Era tan la necesidad de ser aceptada, tan la herida abierta y la necesidad de curar esa herida de falta de aceptación que quedó en esa niña, que se va a ir con el primer degenerado que le haga ojitos. ¿Me estoy explicando? Y después, ¿qué va a hacer el papá y la mamá? ¡Ay, bruta, estúpida, mira con quién vienes a salir! Yo no te he dicho que tú tienes, es que... Sí, le dijiste, pero la preparaste emocionalmente para que sepa qué merece. O la has insultado y además ahora degenerada, bruta, mira, hasta demás le dicen, ¿verdad? Esas pobres niñas que siguen entonces sintiéndose heridas. Por eso me gusta mucho esta imagen que conseguí alguna vez, lo considero un regalo de Dios que la haya encontrado, ¿verdad? No solo duelen los golpes. Las palabras, papás, mamás, esposos y esposas, hieren y pueden hasta matar. Por eso cuando nos confesamos dice, ¿verdad? De palabra, obra y omisión. 3 formas de faltar al amor. Cuando yo negué algo de la manera de ser de esas criaturas. Yo hablo siempre de esto porque en el mundo hispano, cada cultura tiene sus defectos, pero en el mundo hispano lo que yo he oído, que ha sido muy clásico, es creer que, por ejemplo, tener rabia o expresar la rabia es un pecado. Y resulta que tener rabia o sentir rabia
es tan normal y es un regalo de Dios como sentir alegría o sentir pasión o sentir hambre. O sea, Dios nos permitió sentir rabia para que descubramos de que hay algo que no va con nosotros y podamos reaccionar. Pero nosotros, a los niños que son, hay dos tipos de personalidades, todos. En los seres humanos hay solo dos tipos de personalidades en general en la forma como reaccionamos. Los que somos extrovertidos, es decir, que sacamos hacia afuera lo que sentimos y lo sacamos rápido, ¿verdad? Hay personas más extrovertidas que otras, que tú le dices cualquier cosa y de una, ¡pum!, explota y saca, ¿sí o no? Bien. A esas personas y a esos niños vivaces, contestones, les llaman las mamás, ¿verdad? Groseros contestones, les llamamos niños malos. En cambio, a los introvertidos, o sea, a esos que se tragan las ganas de brincar, que se tragan las ganas de reírse, que se tragan las ganas de protestar y de demostrar que están bravos, que se las tragan, que son introvertidos y las sacan solo después de un mes, 2 meses o después de 10 años. A mí me pasó que uno de mis hijos empezó a los 7 años a comerse las uñas y yo supe que algo le había pasado y no podía saber hasta que un día a los 11 años, cuando le ayudaba a revisar una tarea y había escrito algo sobre un momento en que sintió mucho miedo, entonces escribió de cómo su profesora, cuando él estaba en primer grado, le pegó un grito delante de toda la clase porque mientras estaba en recess, mi hijo, que es un gran líder, había puesto a todos los niños a que se subieran en los pupitres y todos cantaran un himno a un equipo de fútbol o algo, yo no sé qué. Y entonces él los puso y él estaba con la batuta dirigiendo a todos los niños parados sobre las bancas de eso. Entonces, claro, entró la profesora y yo me imagino la profesora sintió pánico de que alguno de esos muchachitos se cayera y se rompiera el alma allí, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo? Rompió primero, lo hizo de una manera tan agresiva que le rompió la seguridad a mi hijo. Y le gritó, ¿qué estás haciendo? Y lo sacó de la clase. Y él sintió tanta vergüenza y tanto mal que ni siquiera me lo contó a mí, pero empezó a comerse las uñas. Y yo lo supe solo a los 11 años cuando ese día leí eso. O sea, él es el típico introvertido. Entonces, a esos niños que a veces se tragan esas cosas les llamamos buenecitos. No hay ni extrovertidos ni introvertidos son buenecitos, simplemente son así. Pero obviamente yo le tengo que enseñar a mi hijo a sacar su rabia de una manera constructiva, así como también le enseño a comer, a dormir, sí, me estoy explicando. Entonces, pero yo no puedo criticar o decir, este torpe, inquieto y necio, es que desbarata un balín. Claro, a los papás, esos niños nos gastan demasiada energía. Yo tuve hijos así, ¿verdad? De esos que en un minuto meten el dedo aquí, ya le van a sacar los ojos al otro, están que se tiran por la ventana. O sea, esos niños con tanta energía vital, ¿verdad? Tan expresivos, tan geniales, tan capaces de transformar el mundo en un segundo, implican que tú no te puedas sentar a ver la novela tranquila, que no puedas pasarte media hora en el teléfono hablando con la amiga, sino que cada 10 minutos les estés cambiando de actividad. O sea, implican que tú des la vida, gastes tu vida por ellos como lo hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Nos quitan neuronas, por supuesto. Nos agotan, por supuesto. Pero no es eso dar la vida, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que yo no puedo, por el hecho de ser papá o mamá, insultar la manera de ser de nuestros hijos, ayudarle a que maneje esa rabia,
a que aprenda a sacar la rabia. Al que es introvertido, a ver, dime qué es lo que te pasa. A ver qué pasó. Tú eres un niño, no sé qué, algo te debió haber pasado. A ver, mi vida, cuenta conmigo. ¿Me estoy explicando? Y al otro, a ver, gracias por decirme que estás furioso porque no te dejé usar la televisión en este momento. Gracias por decírmelo. Tienes todo el derecho a sentir rabia y frustración porque eso es frustrante de que a uno no lo dejen hacer lo que... Pero déjame te digo una cosa. Tú estás para cosas mejores. Yo necesito que tú, y yo como mamá soy responsable ante Dios y ante el mundo, de cómo usas tus cualidades y tus capacidades. No es posible que tú estés 2 horas viendo televisión y no seas capaz de leer 1 hora seguida. Ya tu mente está hecha para eso. Y si tú eres capaz de leer, entonces vas a llegar al college, entonces vas a ser el hombre que quiere. Así que puedes estar bravo conmigo, te lo acepto, pero no hay televisión, hay lectura. ¿Me estoy explicando? O sea, eso nos toca manejarlo, pero de una manera constructiva. O sea, yo tengo que afirmar las capacidades de mis hijos, su proceso y limitaciones. Aceptar que un niño es torpe para coger las cosas. Ah, todo lo que coges lo riegas y lo dejas caer. Ustedes no saben que el cerebro apenas se está conectando, que el desarrollo psicomotriz, o sea, la capacidad de movimientos y de estabilidad y eso, la desarrollan el cerebro muy poco a poco. Entonces hay que decir, bueno, mira, te voy a pasar esto y lo vas a coger con las 2 manitos porque no es fácil de coger y vas a caminar despacio y lo vas a dejar aquí la próxima vez, ¿ok? Porque si no, fíjate lo que pasa, se riegan las cosas, pero yo sé que vas a aprender. Miren, es increíble, los niños pueden aprender todo lo que tú le enseñes. Yo no lo hubiera sabido hasta que, gracias a mi Dios, tuve personas que fueron tutoras mías cuando yo fui madre. Y eso que yo fui madre ya vieja, mi primer hijo nació cuando yo tenía 39 años. Y el hecho de ser mayor, eso no me hacía más sabia. Yo aprendí de otras mujeres. Por ejemplo, una señora que tenía un daycare me dijo que los niños aprendían a bajar y subir gradas entre los 4 y los 5 meses cuando empiezan a gatear. Al mismo tiempo, tú no necesitas poner barreras a las escaleras para que el niñito no se mate. Los niños aprenden a subir o bajar gradas. Ella me dijo, mira, los pones con la barriguita para abajo, ¿verdad? En la grada y le mueves un piecito. 1, 2. Y le mueves el piecito y lo hice 2 minutos. Entrené a mi hijo de 5 meses a que bajara las gradas y eso ya después parecía una lombriz subiendo y bajando gradas. Nunca puse barrera. Todo lo que enseñas en esos años y en esos meses, y entre más chiquitos, más rápido, se asimila lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Ah, que no me grites aquí delante del bebé. Ah, si es un bebé, apenas tiene 6 meses, 7 meses. Ojo, entre más chiquitos, más absorbe, más grande el impacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya casi voy a terminar esta primera parte, ¿verdad? Porque ya vamos a abrir a la segunda parte. Finalmente les digo, nuestros hijos aprenden también y nuestros esposos. Miren qué cosa más maravillosa. Lo que nuestros padres no fueron capaces o no pudieron por el pecado, por el mal, por la ignorancia, por la falta de preparación, lo que no pudieron reconocer y afirmar a nosotros, la vida nos da una segunda oportunidad. Y es en la intimidad de la vida de esposo y de esposa. ¿Quién vuelve a tener toda nuestra mente, nuestra emotividad y nuestro cuerpo totalmente desnudo y disponible en las manos del otro? ¿Quién vuelve después de nuestros padres? ¿Quién vuelve a tener todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones completamente a su disposición? Nuestros esposos. El esposo, la esposa. Luego, por eso, el matrimonio
Es ese segundo vientre emocional que Dios nos facilita tener para que lo que no fue afirmado en mi infancia sea afirmado, ¿verdad? Cada vez que la niñita que se sintió orejona oye a su esposo decirle, mi vida, yo te amo así como eres, me encanta, con tus orejas o sin tus orejas, eres la mujer más sexy para mí. Ese día, esa mujer sanó esa herida. Ese poder de esa aceptación total y profunda que llega a lo profundo de nosotros, como llegó a lo profundo de nosotros, las palabras del papá o la mamá, vuelve a dar vida a lo que el mal mató. Por eso esto es un ministerio. Esto de coquetear y echar piropos y ser tierno no es solamente una cuestión romántica, es un ministerio, un servicio sagrado. ¿Me están entendiendo? Es sagrado, es compartir el amor de Dios para que ese amor de Dios, que lo recibí yo en la gracia del matrimonio, y lo que yo no pueda aprender a amar de la otra persona, para eso es la gracia matrimonial. ¿Cuántos de ustedes se arrodillan y le piden a Dios, Señor, que la gracia matrimonial opere en mí hoy, que tengo que decirle a mi marido esto que me cuesta decirle? ¿O la han dejado allí guardada en el cofrecito de los recuerdos? Hay que usar la gracia bautismal y hay que usar la gracia matrimonial. Por eso la oración de esta mañana, ¿verdad? Cuando lo hayamos de San Juan Pablo II. Entonces Dios usa y necesita nuestro amor matrimonial para abrazar el alma y el cuerpo de nuestro cónyuge y así salvarlo del mal. Por eso el amor, tanto sexual como tierno, como corporal, como de atención, como de palabras que usamos en la intimidad de la relación matrimonial en una familia, es sagrado y da vida. Y por último, tenemos que recordar que nuestros hijos van a aprender cómo relacionarse. Ya dijimos cómo aprender a relacionarse con ellos mismos, o sea, cómo aprender a amar su temperamento, su cuerpo, su manera de ser, de manera constructiva a través de la forma como los amamos. ¿Y cómo aprenden los niños a relacionarse con los otros? De la forma como ven a los papás relacionarse entre ellos. El parámetro de cómo vas a aprender tú a sacar tu frustración, a hablar, a resolver los conflictos en tu matrimonio o en tu trabajo, lo aprendiste en el hogar de la forma como tus padres te mostraron cómo resolvían los conflictos, cómo se escuchaban, cómo dialogaban, cómo se ayudaban, cómo eran solidarios, compartían la plata, compartían las preocupaciones, hacían acuerdos, etcétera, etcétera. Por eso podemos decir que lo que significa es que la familia es la escuela del amor. Y al hacer la escuela del amor es la cuna del evangelio, porque el centro del evangelio es aprender a amarnos, amar a los demás y amar a Dios y amar a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Bien, interrumpo en este momento. Voy a cerrar aquí la presentación para darle a ustedes la posibilidad en este momento de que den sus reacciones. Entonces recordemos, ¿verdad? Ustedes tienen en la parte abajo de su pantalla, en el Zoom, hay una carita feliz con un más donde ustedes pueden poner sus reacciones. Una de esas reacciones es levantar la mano. Y entonces los coordinadores técnicos, ¿verdad? Yasmín y también William les van a dar la palabra a ustedes. Elizabeth, Román.
Doctora Tobal, dos cosas. Qué pena que no la conocí hace 30 años cuando era mamá soltera, porque que muchas cosas aprendí y que muchas cosas aprendí que no hice bien. Y cómo no, pues trato de no repetir esos errores con mis nietos. Y otra cosa, nunca había escuchado que la falta de aceptación tuviese un impacto en uno físico, en que realmente uno se enfermara con ese rechazo. Uno lo ha sentido porque cada uno de nosotros en algún momento lo hemos sentido, pero que eso, como usted lo explicó, cómo nos quita vida. Eso yo nunca lo había escuchado y de verdad me impactó muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Elizabeth, por compartirlo y aprovecha la oportunidad de lo que acabas de decir para darle un mensaje a todos. Lo primero que tenemos que saber es que el mal nos ha afectado a todos. Cuando la iglesia habla del pecado original y cómo del pecado original dejó huellas en todos nosotros, está hablando de que necesitamos redención. Mira, Elizabeth, yo también cometí muchos errores y los sigo cometiendo porque todavía no soy otro Cristo para mis hijos y para mi esposo. Todos los días necesito redención. Todos los días descubro nuevos aspectos de mi vida en que yo todavía, mi ego está todavía muy centrado en mí. Entonces, el primer objetivo de esta charla no era hacernos conscientes, ¿verdad?, del poder del amor, ¿verdad? Pero también que indirectamente veamos, ¿verdad?, el efecto del no amor o pecado. A eso llamémosle pecado. Entonces, para eso nació Cristo, para redimirnos de eso. Y lo maravilloso, lo increíble es que fuimos redimidos. O sea, Cristo vino para que tú y yo, Elizabeth, podamos ser mejores mamás. Y nunca es tarde, ¿verdad? Entonces, no se sientan culpables de lo que no hicieron, porque sentirnos culpables es volver a centrarnos en nuestro egoísmo, es decir, pero cómo fui de bruta, pero cómo no pude, pero cómo no lo pensé, pero cómo no. No, asumamos nuestra humanidad también con misericordia. Démonos cuenta que hemos sido quebrados por el mal del mundo, por las malas costumbres de nuestra sociedad, por el mal por los vicios emocionales de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que siguen influenciando sobre nosotros, ¿verdad? Pero es para eso. Entonces, además que hay un primer lugar que eso es sanación y yo quisiera desde ahora prometerles que en nuestro próximo encuentro, dentro de 8 días que nos volvemos a encontrar, quiero que hagamos una oración de sanación. Quiero prepararlos, pero sin la clase de hoy no era posible que ustedes entendieran lo importante que es pedirle a Dios que sane y salve en mí lo que el mal ha dañado. Lo vamos a vivir juntos. Eso se los prometo, porque Dios es salvación. Mañana mismo en la misa, usted en el momento del ofertorio, ponga en el ofertorio lo que hoy sintió que todavía está quebrado en su corazón. Y deje que Cristo muera allí en el altar, que dé su vida y al derramar la sangre y el cuerpo de Cristo, que eso que no está salvado y sanado todavía en ti, Cristo lo lleve, el sacerdote lo presente en el altar y lo ofrezca al Padre. Cuando el cura levanta el copón y levanta la hostia, ahí está levantando tu mal, el mal que tú pusiste allí, eso de lo cual que necesita ser salvado. ¿Me explico? Esa es la salvación. O sea, por eso me parece muy lindo lo que tú estás compartiendo y lo que Beatriz también nos ha dicho, ¿verdad? Tenemos conciencia de que lo que el mal dañó en nosotros no somos nosotros. Esa no es ni tu verdad, ni mi verdad. Por eso de aquí nadie va a salir hoy culpable. Esa no es tu verdad. Eso fue lo que el mal dañó en ti. Lo que tú eres realmente, la persona que Dios creó, está allí para ser despertada por la gracia. Muchas gracias. Hay una perdón.
Tercera reacción a lo que Elizabeth puede decir, porque también puede estar en otras personas. Nunca es tarde para que vuelvas y hables con ese hijo o con esa hija. Le invites a una cena especial y le digas, ¿sabes qué? Recientemente tomé conciencia de eso y yo no lo sabía. Quiero pedirte perdón por esto y esto. Quiero decirte que tú no eres lo que yo dije de ti. Y nunca es tarde para esa conversación. Nunca. Bien, hay otra persona con la mano levantada. Hay una pregunta en el chat que me mandaron privadamente para mantener un poquito la privacidad, pero la pregunta es un poquito pastoral. ¿Cómo ayudar a las familias hispanas a realizar esto que estamos escuchando? Y sobre todo, ¿cómo ayudar a parroquias que muchas veces no reconocen las necesidades y las heridas que hay en las familias hispanas? Esto sería un poquito cómo acercarnos y hacer conciencia como iglesia para poder servir mejor. ¿Qué podría decir usted, doctor, aquí? Bueno, yo le diría que podríamos hacer lo que Dios ha hecho conmigo, y es ayudarme a tomar conciencia de mis propias realidades y limitaciones y necesidades de Dios. Y cuando tú eres sanada y te encuentras con la salvación de Cristo, quieres compartirla. Así que si cada uno de los 31 participantes que hay en este momento, en este encuentro virtual, sienten que recibieron una buena nueva y que esto les va a dar vida nueva, no esperen que otras personas en la parroquia inicien un ministerio familiar, ¿verdad? Yo personalmente me he sentido obligada, digámoslo, a usar mis talentos y mis estudios para esta misión, porque me parece que es fundamental, porque me parece que todos lo necesitamos. Entonces, por eso he dedicado mi vida al ministerio familiar entre la comunidad hispana, pero también la comunidad anglo. Si en algún momento los materiales de formación de ministros del amor de Dios que he desarrollado los quieren usar en sus parroquias y quieren entrenarse aquí con nosotros para usarlos. Bien, el objetivo de la última sesión, de esas 4 sesiones, es justamente darles opciones de materiales y cómo usarlos para que ustedes puedan ejercer este servicio ministerial para ustedes mismos y para otras parejas, ¿verdad? En sus comunidades. Pero tenemos espacio para una nueva intervención. ¿Hay alguien con la mano arriba o quieres continuar? Sí, la señora Irma. La señora Irma. La señora Irma, hay que abrirle el micrófono. Buenos días, Dora. Buenos días. Un gusto estar aquí en esta enseñanza, ¿verdad? Tan importante. Yo personalmente me siento muy feliz de poder estar participando en estos temas, ¿verdad? Porque yo he hecho parte de mi vida una frase que usted dijo en una enseñanza hace tiempo, donde usted dijo, yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y eso impactó mucho mi vida por tanto trauma que yo tenía, ¿verdad? Gracias a Dios he podido avanzar en todas esas heridas emocionales que yo cargaba. Y ahora, ¿verdad? Pues trato también al mismo tiempo, como William acaba de hacer la pregunta de cómo trabajar en las parroquias, en conjunto con mi esposo, Reyes, estamos trabajando, ¿verdad? En ese ministerio de familia, tratando de también hacerles llegar a todas esas personas, ¿verdad? Esas enseñanzas que nosotros hemos recibido y que nos han ayudado bastante, ¿verdad? Entonces me siento muy contenta, pero también quería hacer, ¿verdad? Hincapié en la manera de que cuando yo descubrí todo el daño que llevaba, ¿verdad? Desde la infancia, entonces una vez sentada con mi mamá, le pregunté en qué manera yo había sido concebida. Y de verdad me llené de tanta tristeza cuando ella me platicó cómo ella había sido cómo yo había sido concebida en un día que mi padre, así en el estado de ebriedad, la había forzado a tener relaciones y ella desde ese momento, ¿verdad? Dice que
rechazaba estar como embarazada de mí. Entonces me platicó, ¿verdad? Y me di cuenta, enlazado con todo lo que he aprendido, ¿verdad? En este caminar con el Señor, que en verdad tiene mucho impacto en la manera como uno es concebido y en el proceso del embarazo. Entonces lo comparto, ¿verdad? Por si esto puede ampliar un poquito más para los traumas que muchas veces llevamos. Gracias. Gracias, Irma. Gracias por ese testimonio tan profundo. Realmente la experiencia de aceptación se da desde la concepción hasta los 5 años en un 90%. Entonces, por lo que tú acabas de decir, es verdad. Lo lindo es que cuando leemos también en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que Dios nos dice, fui yo quien te formó. No fue ni tu papá ni tu mamá. Era yo quien, ¿verdad? Hilaba y tejía los tejidos de tu vida en el vientre de tu madre, como lo dice el profeta Isaías y también lo dice, ¿verdad? Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Entonces, Irma, muchísimas gracias por habernos compartido esto y voy a darle la palabra al señor Marco. Si le abren el micrófono, por favor. El señor Marco Álvarez está levantando la mano. Sí, muy buenos días. Mire, muy agradecido por estar aquí. Me gusta mucho cómo nos está enseñando para poder no tener errores con nuestros hijos. Pero quisiera preguntarle cómo hacerle si yo mismo estoy dañado a lo mejor por los mismos errores que cometieron mis padres. ¿Cómo puedo yo hacerle para ayudar a mis hijos también? Ya, muy bien. Señor Marco Álvarez, le recuerdo la frase del Evangelio. Vengan a mí todos los que estén quebrados, los que estén fatigados, los que estén dolidos, ¿verdad? Y yo les daré consuelo. La salvación es Cristo. La salvación de tus heridas emocionales es Cristo. Yo te invito, Marco, y puedes invitar a todas las otras personas que tú quieras a que se unan el próximo encuentro dentro de 8 días, ¿verdad? A que vamos a retomar este tema y vamos a hacer una oración de sanación ante el Santísimo. Vamos a hacer ojalá le voy a pedir el favor a William, a ver de alguna manera nos conectemos virtualmente a alguna capilla que en ese momento esté haciendo adoración perpetua y vamos a vivir una oración de sanación que yo he descubierto que durante esta oración de sanación muchas personas, basta en esos 45 minutos de oración, pueden sanarse. Pero si no, Dios va a seguir sanando a medida que tú vayas tomando conciencia de tus heridas y las vayas poniendo en la cruz de Cristo en cada domingo que vayas a misa, en cada momento de oración. Esa sanación puede ser procesual, ¿verdad? Algunas veces las personas necesitan un terapeuta para ayudar a tomar conciencia desde cuándo empezó eso a causarte mal, ¿verdad? Y ayudarte a sacar eso de una manera acompañada para que no entres en la desesperación o angustia. Pero mi experiencia es que cuando se hace en oración, el Señor mismo es nuestro compañero, el Espíritu Santo que da paz, que da serenidad aún en medio del dolor y del mal, ¿verdad? Puede acompañarnos en los momentos de oración a ir sanando. No quiero decir que solo esa oración de sanación sane. Me estoy diciendo que es un ejemplo de cómo puedes tú iniciar un proceso de sanación y que si necesitas un terapista que te acompañe al descubrimiento de tus heridas profundas, invierte en ti, hazlo, ¿verdad? Y si vamos a la Biblia, el caminar, vivir nuestra historia personal con la historia de salvación nos ayuda muchísimo. Si ustedes recuerdan, hay pasajes en la Biblia en que se nos habla de cómo los patriarcas mismos, ¿verdad? A veces engendraron hijos borrachos o que ¿se acuerdan? Ustedes, si leen en el libro del Génesis, las historias de los patriarcas, es como Dios
en medio de esas historias de nacimientos, en medio de dolor y de pecado, hizo de esas personas ministros de su amor. Esas criaturas que nacieron de esos patriarcas fueron los patriarcas predecesores de la humanidad de Jesús, de esa raza y de esas personas y de esas relaciones. Nacieron las personas que hicieron un día posible que también Jesús viniera al mundo. Entonces, no hay ninguna criatura engendrada que no venga de la voluntad de Dios, aunque y que tenga un sentido y un valor. No hay ninguna vida humana, no importa las circunstancias, ¿verdad? La vida se transmite, pero es siempre un don de Dios. Es don de Dios, ¿verdad? Entonces, esa certeza debe ser la que prime en nosotros, ¿verdad? Esa verdad revelada sobre el misterio de nuestra vida, de por qué nacemos, de por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. En últimas, esa respuesta es la que nos da Dios, ¿verdad? Y en la revelación. Por eso me parece muy importante en los grupos bíblicos conectar esas historias de salvación con la historia de nosotros en familia, que hagamos realmente de los temas familiares el contexto en el cual leamos la Sagrada Escritura y la revelación, porque es allí donde encontramos las luces y al fin y al cabo todos, hasta los curas, son parte de una familia. Así que a veces ponemos las cosas espirituales como si fueran fuera de la realidad, cuando realmente la realidad que nos toca más a todos es la realidad emocional de nuestras relaciones, ¿verdad? Muy bien, sí. Bueno, quedan 5 minutos. Si alguien más quiere, aquí hay otra persona. Peter también levantó la mano. Hi, Peter. Hola, señora Tovar, gracias. Yo como director de la oficina de ministro de la familia, yo quiero saludarle Muchas gracias. y agradecerla a estar con nosotros. También yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por participar en esta oportunidad a crecer, a aprender. Yo tengo un nuevo nombre para usted, señora Tovar. Sí. Usted es la doctora de la aceptación. Y es un mensaje muy importante. Y me siento feliz a pensar del mensaje de Dios, que es, nos enseñas que estamos aceptados por Dios, amados por Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos sanación, ¿verdad? Tenemos heridas y es un proceso, es una jornada de sanación y crecimiento y ojalá que cada uno de nosotros podemos estar juntos en este proceso y compartir con los demás también el amor de Dios. Gracias. Gracias, Peter. Me encanta ese nuevo título. Ojalá pueda vivirlo con mucho honor, pero realmente de los regalos más grandes que he recibido en mi vida ha sido justamente el descubrir el poder de la aceptación y poder ver toda la revelación como una historia de un amor incondicional de Dios por nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias. Alguien que le abra el micrófono al señor Jairo Pérez, por favor. Buenos días, familias en Cristo. Bueno, una de las cosas que a mí me ha ayudado es una de las cosas que usted mencionó, doctora, que viene siendo lo de invertir en uno mismo. Entonces, de 5 años para acá, he estado invirtiendo he visto qué nivel o qué punto, hasta qué grado están mis creencias.
porque dependiendo de las malas creencias que me han dado, de ahí es donde yo soy, ¿verdad? Y entonces he invertido, me he educado y, me he aceptado muchas cosas, ¿verdad? La aceptación de que usted mencionó. Y una de las cosas que también estoy trabajando es mi pésima actitud y mi pésimo carácter, donde todo eso, pues se lo daba todo a las personas que me rodeaban. Entonces, estoy muy agradecido con Dios porque me he volvido a nacer, en hacer, ser una persona, pues ser otra persona. Y gracias a Dios que he encontrado todo eso, lo negativo en mí y seguí creciendo. Gracias, doctora. Gracias, Jairo, porque con este testimonio tuyo cerramos perfectamente el sentido de esta primera jornada. Y es que para salvarnos y darnos vida nueva, vino Cristo al mundo y dio su vida en la cruz. Tú eres testimonio vivo de que se puede tener vida nueva porque Cristo nos la da. Te agradezco enormemente que con esto, con este testimonio, podamos cerrar, ¿verdad?, nuestro encuentro del día de hoy. Se han cumplido la hora y media, increíble, ya pasó hora y media desde cuando abrimos nuestras pantallas y nos comunicamos, ¿verdad?, en el día de hoy. Entonces, no sé si William tenga una última palabra para darnos. Ya, ¿qué sería esta actividad de iglesia sin anuncios parroquiales? No vamos a hacer segunda colecta el día de hoy, pero simplemente quiero recordarles a lo importante que es revisar sus correos electrónicos, porque es ahí donde vamos a enviar los recursos, los materiales que la doctora ha estado presentando. Igualmente vamos a poner la grabación de esta sesión. Vamos a editar la parte donde muchos de ustedes compartieron cosas muy íntimas, pero voy a hablar con ustedes a ver qué tan viable es esto. Pero entonces les quiero recordar que la primera sesión del día de hoy fue ser ministros del amor de Dios. Entonces la próxima sesión que nos veamos, ustedes van a decir si la doctora Dora logró ayudarnos a entender o a crecer en conciencia de nuestro rol en la familia de ser ministros del amor de Dios. La próxima sesión, el sábado 30 de enero, el tema va a ser claves de comunicación en la familia. Entonces, estén pendientes de sus correos electrónicos. Las personas que no se registraron, pero les pude dar el vínculo, les voy a enviar un correo nuevamente para que se registren. Eso es muy importante, ¿ok? Después de esta sesión del sábado 30, vamos a tener el sábado 6 de febrero un método de programa de formación para padres. La doctora Tovar va a compartir mucho de su trabajo que ella ha ofrecido y lo ha puesto de una manera muy lúdica. Luego vamos a tener un break porque hay un conflicto de horario. No vamos a tener sesión el sábado 13 de febrero, pero nos vamos a ver el 20 de febrero en el mismo horario, de 9 a 10:30 de la mañana. Entonces, les pido por favor que revisen sus correos electrónicos. Vamos igualmente a enviar la grabación del día de hoy. Vamos a editar esta parte que es más privada, más íntima, pero igualmente voy a hablar con las personas que participaron. Entonces, les pido por favor que inviten a otras personas que ustedes sienten que estas sesiones pueden ayudar. Si por alguna razón no se pueden registrar, saben cómo contactarme. Entonces, el día de hoy, gracias Dora, porque creaste ese sentido de urgencia, ese sentido de que tenemos que seguir trabajando, apoyando y ayudando a las familias a poder seguir a Dios a través de la vocación a la familia. Te agradecemos mucho por el día de hoy, por contagiarnos de esta necesidad y sobre todo de esta pasión por estos temas. Estoy todavía mucho más agradecido de que una compatriota mía nos ayude a seguir creciendo en estos campos. Entonces, con el mayor gusto. Con el mayor gusto los invito y desde ya les anuncio que los últimos 45 minutos de la próxima sesión los voy a dedicar a hacer un ejercicio de oración de sanación para que ustedes aprendan cómo hacerlo y se queden con ella y la sigan haciendo, ¿verdad? Bien. Muy bien. Doctora, no sé si usted preparó una oración. Yo tengo la oración de Amores Leticia, ¿o tiene usted algo preparado para? No, bien, pues terminemos entonces con la oración de Amores Leticia. Que precisamente tenía aquí desaparecido.
esto suele suceder. Con nuestros corazones llenos de... No voy a poder programarla. Voy a leer para todos ustedes que no la pude presentar aquí, pero entonces en este ámbito vamos a seguir orando por todas las familias, por todas las realizaciones, por todas las... lo que nos ayuda a conectarnos más con nuestra vocación sagrada del amor. Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia escribió esta oración para la familia que vamos a usar para terminar la sesión el día de hoy. Les invito a que me acompañen en sus corazones desde sus hogares. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, y quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Estén pendientes esta semana de sus correos donde vamos a enviar los recursos y los giros. Cualquier duda, ya saben cómo pueden contactarme, ¿no? Feliz sábado a todos y muchísimas gracias, doctora, por compartir el día de hoy. Con mucho gusto. Gracias a todos.